En el nexo sagrado, donde la espiritualidad antigua y la ciencia de vanguardia se encuentran, en ese punto de quietud, donde el místico y el físico cuántico se miran a los ojos y reconocen el mismo misterio, yace un concepto tan profundo como perdurable: los registros akáshicos. El término, como una llave antigua, deriva de la palabra sánscrita akasha, que significa éter, cielo o atmósfera. Pero estas traducciones apenas rozan la superficie de su verdadero significado. El akasha se refiere a un compendio vivo, a una memoria holográfica de todos los eventos, pensamientos, palabras, emociones e intenciones universales que han ocurrido, ocurren u ocurrirán en la vastedad del tiempo y el espacio. Es el libro de la vida cósmico. Esta idea, alma que buscas, no es nueva. Ha resonado en las tradiciones místicas de la humanidad durante milenios, como una verdad susurrada de iniciado a iniciado. Los antiguos Vedas la llamaban Smriti, la memoria sagrada, mientras que la Biblia alude a ella en el Éxodo. Sin embargo, fue a través del movimiento teosófico de finales del siglo XIX que el concepto fue formalmente introducido en el léxico espiritual de Occidente, descrito poéticamente como las tablillas indestructibles de la luz astral. Hoy, nos embarcamos juntos en una investigación exhaustiva de esta fascinante y fundamental dimensión de la realidad. Nuestro objetivo no es meramente informarte, sino transformar tu comprensión del universo y de tu lugar en él. No se trata de una simple recopilación de definiciones, sino de un análisis profundo y una síntesis de las enseñanzas de muchas figuras clave contemporáneas, cuyo trabajo ha redefinido nuestra relación con esta memoria viviente. Tejeremos un tapiz coherente a partir de hilos aparentemente dispares, demostrando cómo la física cuántica, la percepción intuitiva, la memoria de vidas pasadas y la historia galáctica convergen en una visión unificada del universo, no como una máquina fría y sin sentido, sino como un vasto sistema de información consciente, un ser pensante del cual formamos parte. La narrativa moderna de los registros akáshicos se define por una convergencia notable, casi milagrosa, entre dos grandes corrientes de investigación humana. La primera es la investigación científico-espiritual, que busca anclar el concepto en un marco empírico y teórico, utilizando el lenguaje de la física cuántica y la teoría de sistemas. La segunda es la exploración metafísica experiencial, que se basa en la evidencia obtenida a través de estados alterados de conciencia, como la hipnosis regresiva, la canalización y la meditación profunda. A lo largo de esta travesía, analizaremos cómo estas dos corrientes se informan, se validan mutuamente y en ocasiones revelan tensiones inherentes, ofreciendo en conjunto una comprensión multifacética y sin precedentes de la memoria viviente del universo. Te invito a abrir tu mente y tu corazón, pues la historia que vamos a desvelar no es una historia sobre algo externo a ti, es la historia de ti. Para comprender la totalidad del concepto akáshico, es imperativo analizar los dos pilares sobre los que se sustenta su interpretación moderna. El primero, que exploraremos ahora, busca validación y explicación a través del paradigma científico, traduciendo la mística antigua a un lenguaje de campos de energía, física cuántica y coherencia universal.
Es el intento de la mente moderna de construir un puente hacia el alma del cosmos, la construcción de lo que podemos denominar el paradigma científico espiritual. No es un desarrollo accidental, sino una estrategia deliberada para legitimar conceptos esotéricos antiguos en una era dominada por el materialismo científico. El proceso comienza con el reconocimiento de que ideas como un campo de información universal son antiguas y se encuentran en tradiciones místicas de todo el mundo. Simultáneamente, la ciencia moderna, particularmente la física cuántica, ha introducido conceptos revolucionarios como el campo de punto cero y la no localidad, que desafían la comprensión clásica de la realidad y abren la puerta a una visión más holística. Diversas corrientes de investigación identifican la profunda resonancia conceptual entre estas ideas antiguas y las nuevas teorías científicas. De manera consciente, han adoptado la terminología de la física cuántica, campo de punto cero, matriz holográfica, para renombrar y recontextualizar el concepto místico de Akasha. Este acto de traducción tiene un propósito claro: hacer que la espiritualidad sea más aceptable para una audiencia moderna que valora la autoridad de la ciencia, creando un puente que permite a las personas mantener creencias espirituales sin sentir que están rechazando la lógica. Esta síntesis es, en sí misma, una creación cultural diseñada para resolver una tensión fundamental en el pensamiento occidental contemporáneo. En la búsqueda de un modelo científico para los registros akáshicos, una de las articulaciones más importantes de nuestro tiempo postula que el campo akáshico, o campo A, no es una metáfora, sino un fenómeno real con un equivalente directo en la física, el campo de punto cero del vacío cuántico. Imagina el espacio no como un vacío inerte y vacío, sino como un mar sutil y vibrante de energías fluctuantes, un vientre cósmico del cual surgen todas las cosas, los átomos, las galaxias, los seres vivos e incluso la propia conciencia. Este campo es la base de toda existencia. Esta perspectiva introduce el concepto de información para describir el papel activo que juega la información en el universo. Se sostiene que la información no es un epifenómeno abstracto, sino un factor real y sutil, una propiedad fundamental del cosmos junto con la materia y la energía. El campo A es un campo de información que registra todo lo que sucede y a su vez influye en todo lo que sucederá. Este campo de información es lo que crea la coherencia no local, observada en la física cuántica, donde partículas que una vez estuvieron conectadas permanecen correlacionadas instantáneamente a través de vastas distancias, como si el espacio no existiera para ellas. Esta misma coherencia, se argumenta, se manifiesta en la afinación precisa de las constantes cosmológicas que permiten la existencia del universo, en la complejidad organizada de los sistemas biológicos que desafían la entropía y en los fenómenos de la conciencia como la telepatía y la intuición. En esta visión, el universo es un cosmos autoactualizante y autoorganizador, una totalidad coherente, donde cada parte está en resonancia con todas las demás, creando las condiciones para la emergencia de la vida y la conciencia. Este modelo,
reencanta el cosmos, restaurando un sentido de unidad y propósito que une la ciencia con las tradiciones espirituales más antiguas. Complementando esta visión, emerge el modelo de la matriz divina, un marco que describe este campo de energía como una fuerza que actúa simultáneamente como contenedor, puente y espejo. Como contenedor, es el espacio que alberga todo el universo. Nada existe fuera de él. Como puente, es la red invisible que conecta todas las cosas, explicando por qué, una vez que algo está unido, siempre permanece conectado energéticamente sin importar la distancia física que lo separe. Y, como espejo, y este es el aspecto más crucial y empoderador, refleja en el mundo exterior las creencias y, sobre todo, las emociones que creamos en nuestro interior. El aspecto más práctico de esta teoría reside en lo que se ha llamado las claves de la creación consciente. La clave fundamental es que el lenguaje que la matriz divina reconoce no es el pensamiento lógico o la palabra hablada, sino el sentimiento. Para crear un cambio en la realidad, uno debe generar el sentimiento de que el resultado deseado ya ha ocurrido. Esta emoción, libre de ego y juicio, generada desde el corazón, es la que habla con el campo y reorganiza la realidad para reflejar esa creencia interna. Este concepto se conecta directamente con estudios sobre la genética humana, donde se sugiere que la aparición repentina de los humanos modernos hace 200.000 años, con un cerebro y sistema nervioso avanzados y una fusión genética única en nuestro cromosoma 2, apunta a algo más allá de la evolución darwiniana, insinuando una forma de diseño inteligente o intervención. Fuimos, en cierto sentido, diseñados para interactuar con esta matriz. La visión de un universo informacional y energético es reforzada por el trabajo de diversas investigaciones que, desde diferentes ángulos, llegan a conclusiones asombrosamente similares. Desde el estudio de la intuición, se introduce el concepto de frecuencia hogar, una vibración personal única que comunica quiénes somos y da forma a nuestra realidad. En lo que se ha denominado la era de la intuición, la sensibilidad a estas frecuencias nos permite desarrollar una resonancia empática, recibiendo información sutil directamente del entorno y de otras personas. Este trabajo proporciona un manual práctico para navegar esta realidad basada en la energía. La investigación en cristalografía del agua ofrece una demostración visual y hermosa de estos principios. Estos estudios muestran que el agua, al congelarse, crea patrones macroscópicos que reflejan las influencias a las que ha sido expuesta. Pensamientos, palabras, imágenes o música. El agua actúa como un espejo líquido de la conciencia, proporcionando un análogo físico y tangible de cómo un campo universal podría registrar y reflejar la información. Estudios en el campo de la psicología han investigado la psicoquinesis, PK, la capacidad de la mente para influir en la materia en entornos de laboratorio y en talleres experimentales. Esta investigación demuestra que la conciencia, particularmente cuando está cargada con la energía centrada en el corazón, emociones de amor, alegría y gratitud, puede producir resultados estadísticamente significativos en sistemas físicos como los dados o las máquinas tragamonedas.
Esto valida la afirmación de que la conciencia crea y que el sentimiento es el catalizador. Finalmente, la ciencia de la conciencia busca realizar experimentos para obtener pruebas tangibles y medibles de cómo la conciencia, definida como la sustancia fundamental de la que emerge toda la vida, puede afectar directamente la materia y el ADN humano. Este campo de estudio busca demostrar científicamente que las habilidades sobrehumanas son una extensión natural de la conexión mente-materia. Paralelamente al paradigma científico-espiritual, existe una corriente que aborda los registros akáshicos desde una perspectiva puramente metafísica y experiencial. Aquí, la metáfora dominante, la que resuena en el corazón de los místicos, es la de una vasta biblioteca cósmica o un archivo energético que contiene la historia completa de cada alma a través de todas sus encarnaciones. Esta evolución conceptual, desde un archivo pasivo a una herramienta interactiva, refleja una transformación más amplia en la espiritualidad moderna. Las primeras concepciones teosóficas describían los registros como una película fotográfica inmutable del pasado, una crónica de eventos predestinados. Figuras como el famoso profeta durmiente, aunque pioneras, utilizaban los registros principalmente para diagnósticos y lecturas predictivas, posicionándolos como una fuente de información a la que solo unos pocos dotados podían acceder. La generación actual de maestros, sin embargo, ha democratizado y dinamizado este concepto. Ya no se trata solo de leer los registros, se trata de reescribirlos. Hay quienes enseñan explícitamente a borrar registros no deseados de vidas pasadas y a programar registros futuros. Este cambio de un rol pasivo a uno activo implica una transformación fundamental en la agencia del individuo. El alma ya no es una mera espectadora de su destino kármico, sino la autora consciente de su viaje. Esta evolución refleja una tendencia cultural más amplia que se aleja de la sumisión a un destino predeterminado y se dirige hacia la autorrealización y la creación consciente de la propia realidad. Las enseñanzas contemporáneas definen los registros como un archivo energético del viaje del alma, accesible a través de la perspectiva de los maestros y seres queridos, una conciencia colectiva amorosa que nos guía. Su enfoque se centra en utilizar los registros para el empoderamiento personal y el desarrollo de la conciencia. Otras perspectivas profundizan en esta idea, describiendo los registros como un campo vibratorio que no solo contiene el historial del alma, sino también su plan del alma y los contratos del alma que ha hecho para su crecimiento y evolución. Antes de cada encarnación, el alma, en un estado de plena conciencia, diseña un plan. Elige a sus padres, sus desafíos principales, sus dones y las almas con las que interactuará. Estos acuerdos o contratos están diseñados para facilitar lecciones kármicas y oportunidades de crecimiento. Una de las perspectivas más revolucionarias emerge de la exploración de la hipnosis profunda. A través de la técnica de hipnosis de sanación cuántica QHHT, se ha descubierto que el subconsciente, que se distingue del subconsciente freudiano y se equipara al yo superior,
o superalma, es una vasta inteligencia que contiene no solo todas las experiencias de un individuo a través de todas sus vidas, sino que también tiene acceso al conocimiento universal. En la práctica, el subconsciente funciona como un portal personal y directo a los registros akáshicos, proporcionando información precisa para la sanación física, emocional y espiritual. Es la biblioteca cósmica contenida dentro de cada uno de nosotros. La visión de los registros se expande aún más para abarcar una escala cósmica y galáctica. Hay quienes afirman recordar sus vidas pasadas de forma innata y sitúan los registros akáshicos en la octava dimensión. La describen como un plano de infinitas posibilidades, con la forma geométrica de un toroide que contiene la memoria completa del universo. Otras investigaciones se especializan en los registros akáshicos galácticos. Este trabajo amplía el concepto de archivo del alma para incluir la historia de las almas a través de diferentes sistemas estelares y civilizaciones extraterrestres. Esto introduce el concepto de semillas estelares o star seeds, almas que se originaron en otros mundos, como las Pléyades, Arcturus o Sirio, y se han encarnado en la Tierra en este momento para ayudar en su transición evolutiva. El Akasha, desde esta perspectiva, no solo contiene nuestra historia humana, sino nuestra historia galáctica. Si el campo akáshico es una realidad fundamental, la pregunta crucial es, ¿cómo se puede acceder a él? Los maestros y guías de nuestro tiempo presentan una variedad de metodologías que, aunque diferentes en su forma, comparten un objetivo común: sintonizar la conciencia humana con la frecuencia vibratoria del campo de información universal. Estas modalidades no son mutuamente excluyentes, más bien representan diferentes sentidos del alma. Así como percibimos el mundo físico a través de canales sensoriales dominantes, visual, auditivo o kinestésico, el acceso a los reinos no físicos también puede ocurrir a través de diferentes sentidos sutiles. Algunos métodos producen experiencias visuales, como ver una biblioteca, acceso clarividente. Otros se basan en recibir información verbal, acceso clariaudiente. Y otros se centran en el sentimiento y la energía corporal, acceso clarisintiente. Comprender esta gama de modalidades es esencial para que identifiques tu propio canal intuitivo dominante. Este enfoque se caracteriza por el uso de protocolos estructurados y técnicas específicas diseñadas para guiar al practicante a un estado de conciencia receptivo. Primero, el poder de la oración sagrada. La oración en este contexto no es una súplica, sino una llave vibratoria. Una secuencia de palabras con una frecuencia específica que sintoniza tu conciencia con la del campo akáshico. El método más conocido es el proceso de la oración del sendero, que proporciona un texto preciso para abrir y cerrar los registros, invocando a las fuerzas de la luz
y pidiendo ver a través de los ojos de los señores de los registros. Otro sistema ofrece 3 llaves vibratorias principales, oraciones de acceso asociadas con las energías de Sirio, Arcturus y el viajero galáctico, diseñadas para una conexión directa y segura. 2. La hipnosis como puerta terapéutica. La hipnosis regresiva se utiliza para eludir la mente consciente y acceder a los recuerdos profundos del alma. La técnica de hipnosis de sanación cuántica, QHHT, induce un estado de trance profundo. En este estado, se exploran vidas pasadas relevantes y luego se establece un diálogo directo con el subconsciente o yo superior. Esta inteligencia superior explica el propósito de las vidas mostradas, responde a las preguntas del individuo y puede realizar una sanación energética profunda. Esta técnica se ha utilizado no solo para la sanación individual, sino también para la investigación de la historia oculta de la humanidad, recopilando relatos consistentes sobre la vida en la Atlántida y Lemuria. 3. La meditación y la visualización guiada. Estos métodos utilizan la imaginación enfocada y la relajación profunda. Algunos guías enseñan a visualizar el viaje a la biblioteca de las almas, donde uno se encuentra con los guardianes de los registros y pide permiso para acceder a su libro de la vida. Otros ofrecen un enfoque más directo, enseñando a conectarse con el Akasha a través de una meditación centrada en el corazón, sintonizando con la frecuencia de 963 Hz para recibir guía intuitiva. A diferencia de los métodos estructurados, algunas personas acceden a la información akáshica de forma más directa y espontánea. 1. La memoria innata. Hay individuos que se describen a sí mismos como recordadores. Afirman tener una memoria consciente y continua de sus vidas pasadas y del conocimiento universal desde la infancia. Para ellos, acceder a los registros acásicos es análogo a recordar un evento de su propia vida. Su trabajo consiste en anclar esta información cósmica en la conciencia colectiva. 2. La canalización como conducto akáshico. La canalización es el proceso por el cual un individuo permite que una conciencia no física hable a través de él. Esta conciencia a menudo accede y transmite información del campo akáshico. Entidades canalizadas de renombre han proporcionado perspectivas a largo plazo sobre el plan akáshico para la humanidad, discutiendo la historia espiritual de la Tierra, la evolución del ADN y el papel de civilizaciones como Lemuria. Esta categoría de acceso se basa en la idea de que tu cuerpo y tu campo energético son antenas sensibles que pueden sintonizar directamente con el campo akáshico. 1. Sintonización vibracional. Al identificar y estabilizar tu frecuencia hogar, tu vibración personal óptima, desarrollas una resonancia empática.
Esto te permite recibir información sutil directamente del campo energético que te rodea. No es un proceso mental, sino una percepción corporal directa, donde el cuerpo siente la información del Akasha. 2. La conexión a través del sentimiento. Hay quienes, como empáticos, tienen la capacidad de sentir las emociones de otras personas dentro de su propio cuerpo. Su trabajo demuestra una forma kinestésica de acceder al campo de información que nos conecta. El corazón, en esta visión, es el principal órgano de percepción e interacción con el campo akáshico. Las emociones de alta vibración, como el amor y la gratitud, no solo se sienten bien, son la frecuencia que sintoniza nuestra conciencia con el poder creativo del universo. Una vez establecido el qué y el cómo de los registros akáshicos, nos adentramos en el por qué. El contenido de esta vasta biblioteca cósmica y su aplicación práctica para la sanación, la comprensión y la evolución. La información obtenida del Akasha no es meramente académica. Es una sabiduría viva que se utiliza para desentrañar los misterios del viaje del alma, reescribir la historia oculta de la humanidad y navegar conscientemente el cambio evolutivo que está en marcha. Uno de los usos más profundos de los registros akáshicos es la iluminación del viaje individual de tu alma a través del tiempo y las encarnaciones. 1. Karma y vidas pasadas. Los registros revelan que muchos de los desafíos, patrones y relaciones de tu vida actual tienen sus raíces en experiencias de vidas pasadas. Fobias, enfermedades crónicas y dinámicas relacionales complejas a menudo se originan en eventos de encarnaciones anteriores. Traer estas historias a la conciencia inicia un poderoso proceso de sanación. Estas experiencias crean una conciencia codificada, una huella energética o kármica en nuestra conciencia eterna que influye en nuestro destino actual hasta que se aborde y se resuelva. 2. Sanación y reescritura del alma. El enfoque moderno del trabajo akáshico es profundamente terapéutico y proactivo. No se trata simplemente de observar el pasado, sino de transformarlo energéticamente. Se introduce el concepto de heridas sagradas. Nuestras heridas más profundas no son errores, sino portales. Al explorarlas dentro del espacio seguro y amoroso de los registros, podemos descubrir su propósito a nivel del alma y utilizarlas como un camino hacia el amor incondicional por uno mismo. Otros llevan esto un paso más allá con la técnica de reescritura de registros. Dado que los registros son un campo de energía, podemos trabajar conscientemente para borrar o reescribir la energía de los eventos traumáticos del pasado. Esto no cambia el hecho histórico, pero neutraliza su carga kármica, liberándonos de su influencia. También es posible revocar contratos y votos del alma. En vidas pasadas podemos haber hecho votos, como de pobreza o castidad, o contratos con otras almas que ahora limitan nuestro crecimiento. A través de los registros, estos acuerdos obsoletos pueden ser identificados, comprendidos
irrevocados. 3. Experiencias cercanas a la muerte, ECM. La revisión de vida durante una ECM es un acceso espontáneo y profundo a los propios registros akáshicos. Durante esta experiencia, no solo ves tus acciones, sino que sientes el efecto de esas acciones en los demás, proporcionando una comprensión profunda de las lecciones kármicas del alma. Los registros no se limitan a la historia humana, contienen la historia completa del cosmos. Civilizaciones perdidas. La información recuperada ha construido una narrativa rica sobre Lemuria y Atlántida. Se describe a Lemuria como una civilización pacífica y telepática, y a la Atlántida como una que se desvió hacia el control tecnológico, lo que llevó a un conflicto catastrófico. Estas regresiones han revelado detalles vívidos del uso avanzado de la tecnología de cristales en la Atlántida. Linajes de semillas estelares. La narrativa de las semillas estelares, Star Seeds, proporciona una mitología de origen que da sentido a los sentimientos de alienación de muchos buscadores espirituales. Reinterpreta el sentimiento de no pertenecer como una prueba de un origen noble y extraterrestre. Asigna una misión heroica. Los voluntarios vinieron a la Tierra para ayudar en su ascensión. Los registros akáshicos galácticos han permitido trazar un mapa de diferentes linajes de almas, como los pleiadianos, sanadores empáticos, arcturianos, lógicos y arquitectos energéticos, sirianos, guardianes del conocimiento místico, y otros, cada uno con sus rasgos y misiones arquetípicas. Un tema recurrente en la información akáshica es que la Tierra y la humanidad se encuentran en medio de una transición evolutiva sin precedentes. El cambio planetario. Se describe este evento a través del concepto de las 3 olas de voluntarios. Después de las bombas atómicas de 1945, se hizo un llamado cósmico para que almas puras, sin karma terrestre, se encarnaran para elevar la vibración del planeta. La primera ola, nacidos aproximadamente 1950-1960, son los pioneros. La segunda ola, aproximadamente 1970-1990, son antenas de energía. La tercera ola, los nuevos niños, vienen con un ADN ya adaptado para la nueva Tierra, una realidad de mayor frecuencia que se está separando de la vieja Tierra tridimensional. Este periodo es visto como la graduación de la humanidad, una recalibración del ADN y la conciencia. El potencial humano desbloqueado. Los registros revelan el potencial futuro de la humanidad. La coherencia corazón-cerebro, un estado de alineación electromagnética, puede activar capacidades latentes como la autosanación profunda y la intuición precisa. La psicoquinesis valida que la conciencia puede influir directamente en el mundo físico, y las habilidades sobrehumanas como la telequinesis o la visión sin ojos se presentan como el resultado natural de una conciencia que comprende y ejerce su verdadera naturaleza como la fuerza fundamental del universo. Al llegar al final de este viaje,
el análisis exhaustivo de las enseñanzas de nuestro tiempo revela una convergencia sorprendente y profunda. Las dos grandes corrientes, la científico-espiritual y la metafísica experiencial, aunque utilizan lenguajes y metodologías diferentes, apuntan inequívocamente hacia una misma conclusión fundamental. El universo es un sistema consciente, interconectado e informacional. El campo de punto cero de la física, la matriz divina de la ciencia espiritual, la biblioteca del alma del misticismo y el subconsciente de la hipnosis profunda son en esencia diferentes nombres para la misma realidad subyacente. Son dedos que apuntan a la misma luna, un campo de conciencia que lo abarca todo, que registra y da forma a toda la existencia. La coherencia no local de la física cuántica encuentra su eco en la conexión telepática de los místicos. La capacidad de la intención para colapsar la función de onda se refleja en el poder de la oración para manifestar la realidad. La ciencia y el espíritu, después de un largo exilio, finalmente regresan a casa el uno al otro. Vivir en un universo informado, como el que describe el paradigma akáshico, tiene implicaciones profundas y transformadoras para la experiencia humana. Primero, establece una responsabilidad personal radical. Si nuestros sentimientos y creencias son el lenguaje que crea la realidad, entonces ya no podemos vernos como víctimas de las circunstancias, sino como los arquitectos de nuestro destino. Segundo, revela un potencial humano ilimitado. Habilidades como la autosanación, la intuición profunda y la manifestación consciente no son dones para unos pocos elegidos, sino el derecho de nacimiento de una especie que está despertando a su verdadera naturaleza. Tercero, subraya la importancia crítica de la conciencia colectiva. Como demuestran los estudios sobre los efectos de la meditación masiva, los cambios en la conciencia de un número relativamente pequeño de individuos pueden crear un efecto de resonancia que eleve a toda la humanidad. Al llegar al final de esta travesía, has sido equipado con un conocimiento profundo y multifacético de los registros akáshicos. Hemos explorado su naturaleza dual como un fenómeno de la física y una dimensión del espíritu. Hemos detallado y comparado las diversas metodologías para su acceso, desde la oración estructurada hasta la percepción empática, y hemos revelado la sabiduría que contienen, desde la sanación de traumas de vidas pasadas hasta la comprensión de nuestro lugar en la historia galáctica. La verdadera maestría en los registros akáshicos, sin embargo, no reside en la mera acumulación de esta información. Reside en la integración de esta sabiduría. Es comprender que cada pensamiento, cada emoción y cada acción se inscribe en la memoria del universo. Es utilizar las herramientas presentadas para sanar el pasado, empoderar el presente y crear conscientemente un futuro alineado con el propósito más elevado del alma. Esta narración te ha proporcionado el mapa. El viaje hacia la maestría, ahora, te corresponde a ti. Si este viaje a través de la memoria del universo ha resonado en tu interior, si ha despertado un anhelo de saber más, de experimentar más, te invito a unirte a nuestra comunidad de exploradores de la conciencia, suscribiéndote a este canal.
Juntos podemos continuar desvelando los misterios que nos conectan con nuestra herencia cósmica y nuestro futuro ilimitado. Gracias, de corazón, por acompañarme en esta travesía sagrada. Que la sabiduría de la Akasha te revele la magnificencia de tu propia alma, la belleza de tu plan divino y el poder infinito que reside en tu interior. Nunca olvides, no eres una gota en el océano, eres el océano entero en una gota. El libro de la vida no es algo que lees, es algo que escribes con cada aliento, con cada elección, con cada latido de tu corazón. Escribe una historia magnífica. Que la paz insondable que sobrepasa toda comprensión, que la sabiduría profunda que guía cada uno de tus pasos y que el amor incondicional que todo lo abarca y todo lo sana, de las edades eternas, iluminen y bendigan abundantemente tu camino, ahora y por siempre. Que así sea. Si te gustó este contenido, dale al botón me gusta, compártelo con alguien a quien le podría interesar este tema y suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos.